Buenos días a todos. Solo me hacen el favor de confirmarme que tengan audio y video, por favor. Sí, Lick, se lo escucha. Ok. Bueno, cualquier problema, me avisan. Activen su micrófono y me avisan, por favor, porque no voy a poder estar viendo el chat. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con la segunda unidad, que es química de los elementos representativos. Si ustedes se recuerdan que los elementos representativos es, dependiendo de la numeración, si ocupamos la UPAC, ¿verdad? Sería del grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ¿verdad? Y si ocupamos la otra nomenclatura, que es la norteamericana, sería el 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6, 7 y 8A, ¿verdad? Recordemos que los elementos representativos, nosotros en química general les llamábamos a aquellos que terminaban sus órbitas, sus electrones se encontraban en su capa de valencia en orbitales S o P, ¿verdad? Acordémonos también que los elementos representativos, por la mayoría, por ejemplo, solo el 8A, que ese sí tiene su capa de valencia completa, ¿verdad? Tiene su octeto, ¿verdad? Lleno, entonces los demás, del 1 al 7A, no tienen su capa de valencia completa, ¿verdad? Entonces, eso hace que estos elementos sean bien reactivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos decir que sean reactivos? Que pueden reaccionar fácilmente con otros compuestos, ¿verdad? Por ese déficit que tienen de electrones o esa carencia de electrones que ellos tienen, hace que pueda reaccionar fácilmente con otros compuestos. Entonces, disculpe, está presentando. sí, no la ven. No, no se ve su pantalla. Perdón, yo pensé que ya la tenía. Gracias. Va, y ahora sí. Sí. Sí, Lick, hoy sí se ve. Gracias. Entonces, bueno, no había pasado la primera diapositiva, así que no se aflige. Solo está dando la introducción. Dentro de los elementos, les decía que de la que existe en la tabla periódica, en esta unidad vamos a estudiar solo los elementos representativos, ¿verdad? Que tienen también, dependiendo el grupo al que pertenece, tiene el nombre de la familia, ¿verdad? Por ejemplo, los alcalinos terres, los carbonoides, los halógenos y así, ¿verdad? Cada grupo tiene, en esta imagen pueden ver que cada grupo tiene su respectivo nombre, ¿verdad? O del grupo de la familia, porque los podemos nombrar por grupo o por familia. Entonces, esta unidad, la verdad, es bien teórica, no es nada que ver con la unidad 1, ¿verdad? Que de ejercicio, sino que es una unidad bien teórica. Y bueno, y hablando de la unidad 1, al final, recuerden hablar de un poco del corto, ¿verdad? Porque todavía no lo he revisado, ya en estos días lo voy a hacer, pero de acuerdo al problema que se tuvo, creo que a la mayoría va a pasar ese examen. Porque sí estaba mal ahí cómo lo estaba tomando la máquina, pero bueno. Siendo. Entonces, en la unidad 2, como el objetivo general que nosotros tenemos, es mencionar la importancia que tienen algunos elementos representativos de acuerdo al comportamiento químico físico que representa cada uno de ellos, para formar compuestos de uso farmacéutico y su importancia en la vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros hay muchos compuestos que quizás en algún momento ustedes han ocupado para cierto malestar que han tenido, ¿verdad? Por ejemplo, el dolor estomacal ocupan la leche de magnesio, ¿verdad? Hay otros que no es un elemento representativo, ¿verdad? Pero sí para las quemaduras es un elemento de la tabla periódica. Las cremas o los ungüentos traen algunos plata, ¿verdad? Porque el plata es bactericida, entonces ayuda a curar la quemadura y que no se le forme bacteria, ¿verdad? Entonces,
vamos a tratar de resaltar, también tenemos unos que son aluminio, del aluminio como un elemento representativo, que en la mayoría que en casi todos los desodorantes que son antitranspirantes, lleva un compuesto de aluminio, que bueno, que de acuerdo a algunos estudios es como, el exceso puede llegar a generar cáncer o obstrucción en las glándulas, ¿verdad? Pero sí, los desodorantes que normalmente ocupamos todos, pues, que dicen que son antitranspirantes, porque hay unos que no son antitranspirantes, tienen un compuesto de aluminio. Entonces, hay muchos compuestos que de la tabla periódica, los elementos representativos que nosotros los ocupamos en nuestra vida cotidiana y algunos que también son de uso farmacéutico, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar el uso de cada uno, vamos a mencionar, mejor dicho, el uso de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, dentro de los objetivos específicos es conocer las propiedades físicas químicas de los elementos representativos de la tabla periódica, emplear las reacciones químicas para la transformación de los elementos representativos de la tabla periódica en compuestos químicos para uso farmacéutico, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros somos química inorgánica, ¿verdad? Pero la tratamos de enfocar mayormente a los usos farmacéuticos o alguna propiedad que tengan de uso terapéutico estos elementos, ¿verdad? Valorar la importancia que tienen los compuestos químicos en la salud de la población, ¿verdad? Si bien es cierto, hay muchos compuestos o elementos, sustancias que pueden ser nocivas, tóxicas o irritantes para el ser humano, ¿verdad? Pero también algunas pueden llegar a causar, pueden causar ciertas complicaciones en la salud, pero también algunas pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud, ¿verdad? Todas las sustancias químicas son tóxicas, ¿verdad, jóvenes? Lo que va a depender si sea tóxica o no es la cantidad o la concentración que en lo que nos veamos expuestos o podamos ingerir, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden tomar acetaminofén, 1 o 2 tabletas cada 8 horas y les va a ayudar a la temperatura o al dolor de cabeza, ¿verdad? O un malestar. Pero si se toman 20 acetaminofén de una vez, ¿verdad? Eso puede llegar a generar ciertas complicaciones en su salud, ¿verdad? Entonces, las sustancias químicas, aclarando, ¿verdad? Pueden llegar a ser perjudiciales o no, pero va a depender de la concentración, ¿verdad? Por ejemplo, la radiación o lo que se ocupa para el cáncer, ¿verdad? Se ocupan cantidades muy pequeñas para poder detener el crecimiento de esas células cancerígenas, ¿verdad? Entonces, si a la persona se le expone a esas radioterapias demasiado, ¿verdad? Puede llegar a generar otra enfermedad peor que el cáncer, ¿verdad? Entonces debe de ser controlado, ¿verdad? Entonces, por eso es importante estudiar la importancia, la concentración y la dosificación que se necesitan. Y realmente en esta materia no lo vamos a ver tan específicamente. Existen ya otras materias como farmacología, en la cual ustedes ya van a poder ver concentración, dosis, ¿verdad? De las sustancias que pueden llegar a usarse como fármacos. Comprender las consecuencias que presentan los contaminantes en la salud, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿verdad? Las consecuencias, si es bueno o malo, depende de la concentración también, ¿verdad? Hay algunos que, que realmente a cualquier concentración siempre van a ser malos, ¿verdad? Entonces, y hay otros que pueden ser concentraciones bien altas y es bien difícil que nos lleguemos a intoxicar, ¿verdad? Entonces, todo depende también de la característica y las propiedades de la sustancia, por eso vamos a mencionar algunas. Dentro del contenido vamos a estudiar los grupos o familias, ¿verdad? Algunos elementos de cada familia o de grupo, ¿verdad? Ahorita yo se los traigo numerados como con el UPAC, ¿verdad? 1, 2, 13, 14, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar los que tienen
mayor uso en lo que es el área de la farmacia, ¿verdad? O en el área industrial, ¿verdad? Porque hay unos que sí son elementos representativos, ¿verdad? Pero no tienen no tienen un mayor uso en lo que es nuestra carrera, entonces por eso no los vamos a mencionar, ¿verdad? Entonces este es el contenido. Aquí también está el parte del contenido. Si ustedes ven, no vamos a estudiar todos los compuestos representativos, todos los elementos, sino que vamos a estudiar los que más nos interesan. Entonces, bueno, aquí está la periódica, ¿verdad? Podemos ver, vemos dónde se encuentran los elementos representativos. Grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, ¿verdad? Entonces, estos son los que vamos a estudiar. Son los elementos que vamos a llegar a usar más o que más van a poder ver ustedes en uso, ¿verdad? De los elementos que más ocupamos y que se podría decir que ocupamos a diario, ¿verdad? Es el sodio y el cloro, ¿verdad? Que ese unido, que el fluoruro de sodio es la sal común. Entonces yo creo que es el compuesto, la sustancia que mayormente se consume, ¿verdad? Entonces, y todos sabemos que la sal común está compuesta de cloro y sodio, ¿verdad? Entonces, pero esos dos compuestos unidos, no, o sea, los comemos, no podemos darle sabor a la comida. Si, por ejemplo, muchas veces si no tiene sal la comida, mejor ni la probamos porque no tiene nada de sabor, ¿verdad? Pero estos dos elementos por separado, tanto el sodio como el cloro, son totalmente diferentes. Por ejemplo, el sodio es explosivo y el cloro es un gas tóxico que nos puede llegar al respirarlo, nos puede llegar a causar la muerte, ¿verdad? Entonces, estos dos compuestos por separado son totalmente diferentes sus propiedades son totalmente diferentes a cuando están combinados. Entonces vamos a hablar un poco del hidrógeno, como lo decía el contenido. Si recordamos, el hidrógeno es un elemento en el cual es bien difícil encontrar en su estado natural como hidrógeno, ¿verdad? Normalmente lo encontramos combinado porque él es un elemento el cual, por solo tener un electrón en su capa de valencia, él casi siempre está unido a otro compuesto. Entonces, por ejemplo, el agua, ¿verdad? El H2O, normalmente sí lo encontramos, porque él necesita, todos los elementos buscan su estabilidad, ¿verdad? Entonces, para buscar su estabilidad deben de completar su octeto, o en el caso del hidrógeno es el dueto, ¿verdad? Entonces debe buscar su estabilidad y entonces por eso siempre busca estar combinado. El hidrógeno tiene una gran importancia porque se combina con el agua y sin el agua no hubiera vida, ¿verdad? Y también hoy en día, desde que se descubrió que el hidrógeno es inflamable, el hidrógeno molecular, entonces han habido avances para llegarlo a sustituir como un combustible, ¿verdad? Ya que el hidrógeno, al trabajar como combustible, el producto de la reacción cuando hace combustión es agua, ¿verdad? Entonces, no es como los hidrocarburos, ¿verdad? Que dentro de sus productos hay una gran cantidad de sustancias tóxicas y cancerígenas, ¿verdad? En cambio, en este caso solo es agua lo que se está dando como producto, o vapor de agua también, ¿verdad? Mejor dicho. Entonces, también el hidrógeno es la importancia que en la actualidad está tomando porque, si ustedes se fijan, en los automóviles, vamos a automóviles híbridos o de combustibles alternos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de las generalidades, propiedades, obtención, compuestos y usos. Dentro de sus generalidades, ¿verdad? Forma moléculas diatómicas, al sí se encuentra, ¿verdad? Como molécula diatómica, hidrógeno, no lo vamos a encontrar como hidrógeno nomás, como elemento, ¿verdad? Porque no existe, o sea, sí existe, pero es algo tan inestable que lo podemos llegar a obtener, pero
lo más fácil es que él vuelva a retomar su forma diatómica, ¿verdad? Es el elemento con menos reactividad que los halógenos, ¿verdad? Es un átomo que tiene un único electrón, ¿verdad? Lo que les decía, ¿verdad? Que él solo tiene un electrón y la capacidad también de él que puede llegar a perder el electrón o puede llegar a ganar el electrón, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que él puede estar trabajando con hidrógeno más o hidrógeno menos, ¿verdad? Esto nosotros, de acuerdo a esto, y siempre le aplicamos lo que son las teorías ácido-base, ¿verdad? Entonces puede llegar a actuar como un ácido o como una base, ¿verdad? Dependiendo cómo esté reaccionando, ¿verdad? Uy, perdón. El hidrógeno en estado natural, ¿verdad? El hidrógeno, el ciclo básico de fusión del hidrógeno, básicamente es el siguiente, ¿verdad? Primero se fusiona con dos protones. Un protón se transmuta en un neutrón para formar un deuterio. Luego de ese, el deuterio se fusiona con un protón para posteriormente se produce el núcleo de helio y se fusiona. Se forma la partícula alfa que se libera en dos protones y de mucha energía, ¿verdad? Es importante recordarle que la fusión depende de la energía en el centro de una estrella. Acordémonos que hay incluso estrellas que están formadas totalmente de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno, si recuerdan, la primera bomba atómica fue la que estallaron en Hiroshima, era una bomba de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, el hidrógeno, si bien es cierto, es un elemento tan sencillo, él contiene solo poder llegar a liberar la energía que tiene ese electrón, llegó a ocasionar el daño que hizo, ¿verdad? Entonces, en la fusión del hidrógeno. Entonces, recordar que el hidrógeno realmente es un elemento que solo tiene un electrón, pero él contiene una gran energía dentro de él, ¿verdad? Entonces, llegar a poder remover el electrón es bien difícil, ¿verdad? Entonces, con la fusión de hidrógeno, lograron hacer lo que es la bomba atómica, ¿verdad? Obviamente no ocuparon un átomo, sino que ocuparon cantidades gigantes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, esas grandes cantidades las hicieron fusionar de una sola vez y ahí es donde se ocasiona esa explosión, ¿verdad? No es que solo un átomo hicieron fusionar. Dentro de las propiedades físicas es incoloro, inodoro, insípido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no tiene color, no tiene olor y no tiene sabor, ¿verdad? Entonces, él básicamente es un gas que realmente no lo podemos llegar a oler, ni percibir, ni saborear, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, ese gas, cuando se combina con el oxígeno, ¿verdad? Y así ya podemos llegar a probar lo que es el agua, ¿verdad? Pero al contrario, es un gas que normalmente nosotros en química general hace años, hace como unos 2 o 3 años, incluso quizás un año o 2 años antes de la pandemia, producíamos hidrógeno y lo hacíamos explotar, ¿verdad? Entonces, el hidrógeno lo obteníamos y lo reservábamos en una jeringa de 25. Entonces, nosotros teníamos la jeringa, pero solo teníamos el gas, pero cabal, ¿verdad? El gas no tenía ni color, no tenía olor, ¿verdad? El sabor no puedo decir, ¿verdad? Porque no lo probamos, pero obviamente no debe de tener. Y lo hacíamos explotar. Entonces es altamente inflamable. Tal vez cuando retomemos las clases lleguen a ver ese experimento. Dentro de las propiedades del hidrógeno, ¿verdad? Que lo que les mencionaba, que el hidrógeno
Con el oxígeno forma agua, con los halógenos forma, dependiendo, puede formar ácidos, ¿verdad? O hidruros, dependiendo si están acuoso o gas. Con el azufre, bueno, aquí tenemos ese compuesto azufrado, ¿verdad? Que es un hidruro. Y también puede formar el amoníaco, ¿verdad? Que en este caso aquí forma este compuesto básico. Normalmente el hidrógeno, si ustedes ven, él está, bueno, lo han ubicado en el grupo 1 en la tabla periódica, pero realmente él no es del grupo 1, ¿verdad? Sino que porque los ordenaron en forma, de acuerdo a los electrones que estaban en su campo de valencia, de acuerdo a Mendeleev, así ordenó la tabla periódica. Entonces, ahí pusieron el hidrógeno porque no había otra forma de ponerlo, pero realmente él no es un metal, sino que él es un gas que forma, que forma enlaces covalentes, ¿verdad? Él no forma enlaces metálicos, aunque está en la tabla periódica del lado del grupo 1, pero realmente él no es no es un metal, ¿verdad? Puede llegar a formar a altas temperaturas, puede llegar a formar muchos óxidos metálicos, ¿verdad? Y el hidrógeno se encuentra bastante, bueno, en la química orgánica, que ustedes ya que están viendo química orgánica, ¿verdad? Es parte de la fórmula estructural base de lo que son los compuestos orgánicos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, los compuestos orgánicos son carbono e hidrógeno. La obtención, bueno, se puede obtener de diferentes formas, ¿verdad? Pero la más fácil es hacer reaccionar, por ejemplo, yo tengo un ácido, tengo este ácido. Si ustedes ven dentro de la fórmula de este ácido clorhídrico, en estado acuoso, tengo hidrógeno. Entonces yo le coloco el ácido clorhídrico que tengo aquí. Por ejemplo, aquí puedo tener HCl. Si tengo el HCl, puede ser otro ácido, puede ser ácido clorhídrico. Y que tengan hidrógeno, puede ser fluorhídrico, iohídrico, ácido sulfúrico, ¿verdad? Todo, cualquier ácido que tenga hidrógeno, sustancia de carácter ácido que tenga hidrógeno, lo hago reaccionar con un metal. Aquí lo están haciendo reaccionar con zinc, pero también podría ser con aluminio, también podría ser con cualquier otro metal, ¿verdad? Podría ser con magnesio. Entonces, cuando reacciona el ácido con el metal, ustedes van a empezar a observar un burbujeo. Entonces, cuando se observa ese burbujeo, es el desprendimiento de lo que son las moléculas de hidrógeno molecular. Entonces, este hidrógeno, esta botella normalmente al inicio está llena, totalmente llena. Entonces, cuando se empieza a producir el hidrógeno, se viene hasta acá y entonces el gas se empieza a alojar en este depósito y el gas va a hacer que se desplace el agua. Entonces, cada vez, entre más gas esté produciendo, más agua se va a ir desplazando, ¿verdad? Porque realmente el gas es bien difícil contenerlo, ¿verdad? Entonces es la forma de hacerlo para poder contenerlo. Pero poder reservarlo, guardarlo, pues sería bien difícil hacerlo en ese frasco, ¿verdad? Entonces, básicamente el metal reacciona con el hidrógeno del ácido, ¿verdad? Y se libera, ¿verdad? Entonces así es una forma de obtenerlo. Vamos a ver un pequeño video, jóvenes. Lick, no se escucha el audio del video. Permiso. Voy a quedar. Ahorita pueden oír el video, lo pueden oír. No.
Bueno, entonces se lo voy a pegar en el aula, jóvenes, para que lo puedan ver. No sé probablemente por qué no se puede ver. Entonces, bueno, básicamente el video trata de la electrólisis del agua, ¿verdad? Entonces, recordar que la electrólisis es cuando ustedes tienen una pequeña cantidad, un experimento, una pequeña cantidad de agua y pueden tener 2 electrodos de carbono. Entonces se hace pasar corriente por esos electrodos. Esa es otra forma de obtención de lo que es el hidrógeno, ¿verdad? Se pasa corriente por los electrodos y me va a empezar a formar lo que es, al estar pasando corriente por el agua, se va a empezar a liberar lo que es, van a empezar a observar un burbujeo. Y ese burbujeo es lo que es hidrógeno, ¿verdad? Entonces, es otra forma de obtener hidrógeno, pero normalmente, industrialmente se hace así, pero debe cumplir ciertas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, la pureza del agua. También uno de los inconvenientes de eso es la cantidad de energía que se ocupa, ¿verdad? Entonces se necesita energía para poder liberar el hidrógeno y el hidrógeno usarlo para obtener energía, ¿verdad? Es como algo un poquito contradictorio porque esa energía que se ocupa para la electrólisis muchas veces viene si viene de una planta eléctrica, bien, ¿verdad? Pero si viene de la obtención de quemar gas o petróleo, ¿verdad? Entonces, los ambientalistas dicen que no tiene sentido producir hidrógeno por hidrólisis si se está obteniendo al final de una fuente que no es renovable, ¿verdad? Por ejemplo, el petróleo, ¿verdad? Entonces, o el carbono o el gas que se quema para producir energía y esa energía hacer la electrólisis. Entonces, muchas veces no es tan factible llegar a producir hidrógeno, ¿verdad? Lo ideal es llegar a obtener hidrógeno de fuentes renovables, ¿verdad? Entonces, eso sería lo mejor, ¿verdad? Entonces, esas son formas de obtener hidrógeno, ¿verdad? Cuando va a reaccionar un hidrocarburo con oxígeno o con agua, ¿verdad? Se me produce hidrógeno. Entonces, hablando, ¿verdad? De los hidruros, ¿verdad? Los hidruros, el hidrógeno puede llegar a formar hidruros metálicos y no metálicos, ¿verdad? Entonces, y también dependiendo de su estado, pueden ser gases o acuosos, ¿verdad? Normalmente el hidrógeno forma enlaces covalentes y o moleculares, ¿verdad? Ya nosotros en química general lo habíamos estudiado, ¿verdad? La ventaja del hidrógeno, y digamos, podríamos decir que es parte de la bondad que tiene el hidrógeno, ¿verdad? Que es que llega a formar hidruros metálicos y no metálicos, ¿verdad? Y cada uno llega a tener propiedades diferentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos ver hidruros con cobre, ¿verdad? Que pueden llegar a tener otras propiedades, ¿verdad? Que son los hidruros metálicos con el calcio, estroncio y bario, ¿verdad? Estos son compuestos de hidrógeno que actúan con el estado de oxidación -1, en el cual actúan con el estado de oxidación habitual, ¿verdad? La ventaja, como también les decía, que el hidrógeno puede llegar a ganar o a perder su único electrón, eso hace que pueda llegar a formar lo que son estos hidruros metálicos, ¿verdad? Entonces él es un elemento que básicamente puede llegar a reaccionar con metales y no metales, ¿verdad? Por ejemplo, hay compuestos metálicos que no reaccionan con no metales, ¿verdad? Y así, por ejemplo, en el caso perdón, de los elementos del grupo 8A, que esos elementos por tener su capa de valencia completamente llena, entonces ellos se conocen como compuestos inertes, ¿verdad? Porque muy difícilmente van a reaccionar. Y de igual manera hay metales que son, por ejemplo, el platino, que es un metal
y casi que es bien poco, casi no se le conocen reacciones, se le conoce como metal inerte. Entonces, ese metal, por eso se ocupa también como catalizador, ¿verdad? Porque es un metal que muy difícilmente va a reaccionar con otro compuesto. Entonces, esas son como ciertas desventajas que tienen esos elementos. Pero en cambio del hidrógeno, tenemos esa versatilidad, ¿verdad? Que por llegar a actuar con -1 o con +1 en su capa de valencia, que quiere decir perder o ganar electrones, puede llegar a formar lo que son los hidruros metálicos, ¿verdad? Donde él normalmente cuando es con hidruros metálicos está formando un enlace iónico, ¿verdad? Y cuando es con no metálicos forma un enlace covalente, ¿verdad? Entonces, es la ventaja de este compuesto. Entonces, bueno, aquí recordarle, ¿verdad?, dónde están los elementos. Normalmente reacciona con los del 1A y 2A, pero también puede formar hidruros con elementos de transición y también hidruros no metálicos, ¿verdad? Los hidruros no metálicos serían aquellos del grupo 13 al 17, ¿verdad?, que puede llegar a reaccionar. Los hidruros moleculares sencillos aparecen en la siguiente tabla, junto con su energía libre estándar de formación, ¿verdad? Entonces, recuerdo que en termoquímica hablábamos un poco de la energía libre estándar de formación o la energía de formación, ¿verdad? Esta es, aplicando un poquito GIF. Entonces, ustedes observan la energía que pueden llegar a tener. Es bastante, el signo menos, ¿verdad?, quiere decir que está liberando, ¿verdad? Entonces, es la energía que pueden llegar a liberar estos compuestos al formarse, ¿verdad? Algunos necesitan absorber, ¿verdad?, como estos hidruros, ¿verdad? Pero básicamente en esta tabla lo que quiero que vean es la variedad de hidruros que se pueden llegar a formar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos todos estos hidruros que son con elementos no metálicos, ¿verdad?, que son con elementos representativos que están combinados. Entonces, vean que puede llegar a formar diferentes tipos de hidruros, ¿verdad? Y dependiendo, y todo va a depender de la cantidad del elemento, en este caso, no metal con el que se una. Por ejemplo, el fósforo le faltan 3 elementos para lograr, 3 electrones para lograr su capa de valencia, ¿verdad? Entonces, ¿quién se los va a dar? El hidrógeno. Entonces, ¿cuántos hidrógenos necesita? 3, ¿verdad? Igual el azufre necesita 2 electrones, entonces se los dan 2 hidrógenos. El cloro solo necesita 1, se lo da con un electrón, ¿verdad? Entonces, ellos van a reaccionar dependiendo con la cantidad de electrones que le hace falta en su capa de valencia, así va a ser la cantidad de hidrógenos con la que él va a estar reaccionando. Entonces, los usos para el hidrógeno, ¿verdad? El uso que hoy ya prácticamente se le quiere dar y el más importante en la actualidad, ¿verdad?, es para las pilas combustibles, para los combustibles de cohetes espaciales, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ven esta empresa que se llama Space, que es de este famoso multimillonario, ¿verdad? Entonces, él ocupa celdas de combustible de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, es lo que hace que en esos tanques, igual la NASA, lo que hacía, ¿verdad?, cuando todavía tiraba cohetes, en esos grandes tanques o depósitos que ustedes ven afuera del transbordador, son que están llenos de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, el hidrógeno, él es mucho más, o sea, la energía que él puede llegar a liberar es mucho más fuerte que la que nosotros tenemos aquí, que en nuestras casas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos gas propano, ¿verdad? Entonces, si nosotros encendemos un cerillo, a nosotros nos quema, ¿verdad? Si nosotros ponemos la mano en la llama, nos quema. Pero si nosotros hiciéramos reaccionar la misma cantidad de hidrógeno, por ejemplo, para las cocinas, sería una llama demasiado potente, ¿verdad? Entonces, por eso no se ocupa para las cocinas, sino que lo ocupa para los combustibles de los cohetes, ¿verdad? Porque la energía que puede llegar a liberar es mucho mayor, ¿verdad? El hidrógeno lo ocupan para las margarinas, materias primas, producción de metales y fertilizantes, ¿verdad? Por ejemplo, las margarinas, ¿qué es lo que hacen?
Para hacer margarinas, ellos tienen el concentrado de aceite, un aceite saturado. Entonces, lo que necesitan hacer es saturar el aceite. Entonces, ¿cómo lo hacen? A los tanques de aceite, no es cualquier aceite, ¿verdad? Pero de aceite le empiezan a inyectar hidrógeno. Entonces le inyectan hidrógeno y eso hace que reaccionen los enlaces los enlaces porque son compuestos orgánicos, ¿verdad? Los enlaces de ese aceite empiezan a reaccionar y empiezan a formar empiezan a saturarse, ¿verdad? Entonces, el hidrógeno lo que hace es que reacciona y se produce la margarina, ¿verdad? Pero la margarina, ya todos sabemos que no es muy buena, ¿verdad? Entonces, para materias primas, ¿verdad? Por ejemplo, el alcohol, en este caso, reducción de metales, y para la elaboración de fertilizantes, lo cual es lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Como en este caso el amoníaco. Cuando reacciona con el hidrógeno. Si ustedes saben, el amoníaco, bueno, todas las plantas necesitan 3 elementos principales, ¿verdad? La verdad, ellos necesitan muchos elementos, así como nosotros necesitamos muchas vitaminas, las plantas necesitan también muchos metales y que la tierra tenga ciertas características para que se pueda desarrollar la planta. Por eso también hay plantas que no crecen en todos los suelos, ¿verdad? Porque si tienen déficit de algún elemento, no va a crecer. En este caso, los 3 básicos son el nitrógeno, hay un fertilizante que se llama NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, el nitrógeno no es que ustedes les van a ir a inyectar nitrógeno, ¿verdad? Sino que debe de venir de una fuente en el cual se pueda liberar y absorber. Entonces, debe de ser del amoníaco. Entonces, ¿cómo sintetiza el amoníaco? Haciendo reaccionar el hidrógeno con el nitrógeno. Y así es como yo puedo llegar a obtener el amoníaco y ya lo puedo suministrar como abono y fertilizante a las plantas, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Por ejemplo, se los digo así porque no es que, si ustedes necesitan hierro, van a ir a comerse un pedazo de hierro, no, ¿verdad? Ustedes deben de encontrar una forma en la cual pueda absorberse, ¿verdad? Entonces, por eso, básicamente aquí el hidrógeno tiene, podríamos decir, como un papel no tan importante a la hora de absorber la planta ese nitrógeno, ¿verdad? Pero sí es importante como intermediario para poder llegar a aplicarse, ¿verdad? Entonces, o llegar a obtener esa sustancia, ¿verdad? Entonces, realmente sí es importante para obtener fertilizantes, pero realmente para la planta el hidrógeno no lo ocupa ella, ¿verdad? Sino que ocupa solo el nitrógeno del fertilizante. Entonces, esa es de las importancias que tiene el hidrógeno, ¿verdad? Porque puede llegar a actuar de muchas formas, puede llegar a reaccionar con diferentes metales o no metales para tener una finalidad diferente, ¿verdad? Entonces, eso sería un poquito el hidrógeno, lo que vendríamos hablando, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito ahora del grupo 1, ¿verdad? De los alcalinos, ¿verdad? Ahí vemos un poco de los elementos alcalinos. Vemos los símbolos, ¿verdad? Tenemos al litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Uy, ahí está mal uno. Y 2 están mal, ¿verdad? Ya los vamos a corregir cuando les demos. Permítanme. Bueno, después contesto. Entonces, veamos un poquito las generalidades, ¿verdad? Vemos que en el grupo 1 tiene la característica que ellos todos, su capa de valencia, todos terminan en orbital. Todos terminan en orbital S, ¿verdad? Y todos tienen un electrón en su capa de valencia, ¿verdad? Si nosotros recordamos los elementos, este elemento, el grupo 1A,
tiene cierta característica, ¿verdad? Que él va a formar compuestos iónicos y él va a tender a perder ese electrón, ¿verdad? Más o menos hemos conocido, hemos hablado un poquito de este grupo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, también hablábamos del radio atómico, ¿verdad? Que el radio atómico aumentaba de arriba hacia abajo, ¿verdad? También podemos observar lo que es el punto de fusión y el punto de ebullición, ¿verdad? Si ustedes observan el punto de fusión, podríamos decir que es un poco relativamente alto, ¿verdad? A excepción del cesio, que es algo bajo, y el rubidio, ¿verdad? Y también el punto de ebullición sí ya es alto, ¿verdad? Si ustedes observan, el de todos es bien alto, el de litio es de 1340 grados Celsius, es bastante alto para hacer bueno, recordemos que todos estos son metales, ¿verdad? Entonces, para hacer su punto de ebullición, y si se observan el del cesio, prácticamente el punto de fusión de él es de 28.5, entonces prácticamente si nosotros tenemos cesio puro, tendría que ser casi como un estado líquido, ¿verdad? Dependiendo más en las temperaturas que tenemos aquí en El Salvador, y si nos vamos allá por Oriente, va a estar bien derretido, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, todos tienen diferentes propiedades físicas, ¿verdad? Como punto de fusión, ebullición, radioatómico. Todos tienen diferentes tipos de propiedades, pero lo que nos importa ahorita es su capa de valencia, ¿verdad? La capa de valencia, si ustedes observan, el de todos ellos es igual, ¿verdad? Todos terminan en S1 y todos van a formar compuestos iónicos. Recordarles que estos son elementos, todos estos elementos en estado puro tienden a ser explosivos. Entonces, por ejemplo, yo tengo sodio, pueden buscar en internet el sodio. Si ustedes tienen sodio puro, y nosotros antes hacíamos ese experimento, bueno, yo lo hice cuando era estudiante, después ya lo dejaron de hacer. A ese sodio se le colocaba un poquito de agua y explota. Entonces todos estos elementos reaccionan bruscamente con el agua. Entonces son metales, pero en su forma metálica no son tan estables que se diga, ¿verdad? Lo de este grupo. Flick, y de esos metales, ¿cuál explota más fuerte? ¿El litio, que es el que está arriba de la tabla, o el cesio, que está hasta abajo? Pues la verdad, para serles sincero, no sabría. Yo los únicos que he hecho explotar, que yo lo he hecho experimentalmente, es el sodio y el litio, ¿verdad? De acuerdo a la energía potencial, tendría que ser el cesio, ¿verdad? Pero yo nunca lo he hecho, ¿verdad? De acuerdo teóricamente tendría que ser el cesio, ¿verdad? Pero yo solo he hecho explotar lo que es el litio y el sodio. El litio, ustedes pueden hacer un experimento en su casa, pero creo que sí se podría. Vaya, hay baterías, no sé si se han observado, hay unas baterías que son planas, por ejemplo las de los relojes, pero hay unas que son un poquito más grandes. Entonces, esas baterías, si ustedes, algunas, no todas, ¿verdad? Tienen litio. Entonces, si se le extrae ese litio, se puede hacer reaccionar. Incluso con eso se puede liberar hidrógeno. Se puede hacer reaccionar para liberar hidrógeno. Pero es la única forma de obtener los demás metales y yo nunca hemos hecho experimentos, ¿verdad? Pero solo con eso. Pero va. Entonces, dentro de las generalidades, ¿verdad? En solución, lo podemos llegar a obtener. Nosotros en la unidad anterior hablábamos un poquito de que cada elemento tiene un color diferente. Por ejemplo, cada sustancia, cada elemento hablábamos que tenía un espectro, ¿verdad? Que cada uno tenía un espectro totalmente diferente y era como una huella digital. Entonces, ese espectro lo mide en base a colores, ¿verdad? Entonces yo les decía que ellos pueden absorber todos los colores, pero van a emitir solo uno. Entonces, si nosotros tuviéramos una solución de litio, una de sodio, una de potasio, una de rubidio, una de cesio,
en solución y vengo yo con un asa de platino, lo coloco a la llama, cada una de estas soluciones me va a dar un color diferente. Por ejemplo, el litio me da rojo, el sodio amarillo, el potasio lila, el rubidio rojo y el cesio azul, ¿verdad? Con el sodio ustedes pueden hacer el experimento en su casa, pero eso sí, ¿verdad? Tienen que ver que la llama de la rejilla de su cocina no tire la llama amarilla. Pues si su cocina ya tira la llama amarilla, necesita que la limpien, ¿verdad? Entonces, porque lo ideal es que tire una llama azul. Entonces, como sodio nosotros tenemos en la casa, ¿verdad? Tenemos el cloruro de sodio. Entonces pueden hacer una pequeña solución de cloruro de sodio y en la rejilla de su cocina le encienden su cocina y a la llama así le tiran un par de gotitas, no le van a tirar todo, ¿verdad? Ni un guacalazo, ni nada de eso. Un par de gotitas y cuando esas gotitas reaccionen con la llama, van a ver que la llama se hace de color amarillo, un amarillo anaranjado, algo así le observaba yo, no tan amarillo. La literatura dice amarilla, pero ya en la realidad yo lo observo como entre amarilla y anaranjada, algo así cambia. Pero eso sí, solo asegúrense que la rejilla de su cocina tira una llama bien azulita, ¿verdad? O no tira una llama tan amarilla, porque si tira una llama amarilla, no es que esté mal, así que ya no sirva su cocina, no, nada que ver, ¿verdad? Si todavía calienta, todavía sirve. Y lo que pasa es que pues se va a confundir o no se va a apreciar bien tanto el cambio de color, ¿verdad? Pero ese experimento lo pueden hacer en su casa. Si quiere alguno lo hace y me cuenta después, ¿verdad? Entonces, dentro de los compuestos, también estos compuestos pueden llegar a formar moléculas covalentes, ¿verdad? Entre sí, ¿verdad? Los elementos son muy reactivos y la reactividad aumenta con el número atómico, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el elemento va a ser más reactivo de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, al decir que aumenta con el número atómico, si ustedes observan, pongamos la tabla periódica del grupo 1, la reactividad aumenta de arriba hacia abajo, ¿no? El más reactivo es el cesio, ¿verdad? Entonces, lo que me preguntaba su compañero, ¿cuál iba a explotar más? Entonces, el cesio, ¿verdad? Nunca he visto hasta ahorita una explosión de él, ¿verdad? Porque la verdad que ya sea potasio, rubidio y cesio, es bien difícil llegarlos o sea, conseguirlos, ¿verdad? En estado metálico. Y creo que hice en laboratorio, creo que hay potasio, sodio sí estoy seguro que hay. Potasio creo que también, pero rubidio y cesio sí nunca he visto en el laboratorio. Es bien difícil conseguirlo también por su escasez, ¿verdad? Porque no todos los elementos tienen la misma abundancia en la Tierra, ¿verdad? Entonces, dentro de sus generalidades, ¿verdad? La solubilidad en compuestos iónicos son bien solubles, ¿verdad? Nosotros ya habíamos hablado que los compuestos iónicos son solubles en agua. Como metal, no, ¿verdad? Reaccionan con el agua, ¿verdad? No podríamos decir. Entonces, los compuestos, los iones de esos grupos sí son bien solubles, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de litio, ¿verdad? Dentro de litio, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los científicos que hicieron pruebas y lo descubrieron, ¿verdad? Tenemos a John, bueno, estos nombres, William Thomas, Sir Humphrey Day, y no sé los demás, cómo se pronuncia. Pero bueno, tenemos a ese científico. Como también les mencionaba, el litio es del grupo 1. Y el litio solo tiene un electrón. Entonces, como él solo tiene un electrón, él es bien inestable. Entonces, es bien difícil tener litio, como litio puro. Entonces, normalmente en la naturaleza siempre se va a encontrar unido a otro compuesto.
la mayoría de los compuestos del grupo 1 y 2A, por ese problema que tienen con los electrones y porque no son, su afinidad electrónica es bien baja, su energía de ionización igual, entonces ellos tienden más a formar iones, ¿verdad? A reaccionar con otros compuestos. Entonces ellos en la naturaleza normalmente no se encuentran de forma pura, siempre se van a encontrar unidas a otros compuestos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar litio, encuentro una montaña, ¿verdad? Por ejemplo, hoy, si ustedes ya se dieron cuenta en las noticias o en el Facebook, Tesla va a poner una planta en México. No sé cuántos billones va a invertir para poner una planta de ensamblado de Tesla. Pero no crean que eso es tan así por así, ¿verdad? En México, en los últimos años, se encontró que tienen el yacimiento de litio más grande del todo el mundo. Entonces, para que el litio se ocupa para las baterías de estos carros, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que él algo de eso va viendo, ¿verdad? Entonces, el litio que hay en ese país, entonces va a poner su fábrica, le da trabajo a los mexicanos, se lleva el litio, ¿verdad? Se hace millonario, más millonario, y vende esos carros en Estados Unidos, o tal vez viene aquí a El Salvador a venderlo, ¿verdad? Entonces, el litio se ocupa para estas baterías, ¿verdad? Entonces, pero él no lo van a encontrar como litio, no es que encontraron el yacimiento de litio más grande del mundo en México, entonces dice, no, hombre, solo vamos a agarrar de la tierra y se lo zampamos a las baterías. No, no es así, hijo, sino que el litio se encuentra como estos minerales, ¿verdad? Lipidota, petalita, espudomena y ambligotina. Entonces, estos minerales, se encuentran esos minerales y hacen ciertas reacciones químicas para poder llegar a liberar o separar, mejor dicho, la palabra correcta sería separar estos minerales y solo obtener el litio, ¿verdad? Entonces, ya se encuentran los minerales en la tierra, se extraen, se hacen pasar por un proceso químico y se obtiene lo que es el litio puro, ¿verdad? Ya los demás compuestos sería de ver ya industrialmente si todo es un desecho de sus demás compuestos o tienen algún uso o aplicación industrial, los subproductos al separarlos con esto, ¿verdad? Porque algunos, por ejemplo, se podría extraer el litio y ese otro subproducto se podría hacer reaccionar con otro y se podría también usar como fertilizante, como para hacer que, por ejemplo, el fósforo como fertilizante, podrían ocupar, también veo que tiene potasio, veo que en unos tiene hidrógeno, oxígeno, ¿verdad? Podría tenerse como subproducto otro óxido que tendría que poner otro uso industrial, ¿verdad? No sé, pero realmente de estos minerales lo que más les importa extraer es el litio, ¿verdad? Entonces, por eso también la importancia y la abundancia de él, ¿verdad? Así que si quieren invertir, podrían comprar minerales de litio y en algún momento pueden llegar a valer más. Lick, ¿y dónde se compran? No sé, no, la verdad no sé, fíjese. Me imagino que han de ver lugares, han de ver en internet, pero nunca lo he hecho, pero me imagino que han de ver. Entonces, la extracción, electrólisis de cloruro de litio fundido, ¿verdad? Entonces, me imagino que lo que hacen es estos minerales, los someten a altas temperaturas a modo de fundirlo, lo funden y hacen la electrólisis. Entonces, por 2 electrodos hacen pasar a grandes cantidades de energía y al darse la electrólisis, el litio se va depositando en el ánodo, se deposita en el ánodo y de ahí solo se extrae el metal, ¿verdad? Entonces, ya lo demás es un subproducto que no sé cómo
lo tratarían? Bueno, es básicamente funden los minerales, ¿verdad? Hay una solución, lo funden, hacen pasar corriente eléctrica, ¿verdad? Y luego de eso, se deposita lo que es, lástima que no hicimos en química general, no hicimos experimentos, fíjese, porque se entendiera mejor ese experimento, ¿verdad? El electrodo y el ánodo se depositan en el ánodo, ¿verdad? Y de ahí solo se extrae. Entonces veamos aquí un poquito de reacciones de litio, ¿verdad? Tenemos el litio, con el agua puede llegar a formar lo que es el hidróxido de litio, y si reacciona con el CO2 produce el carbonato de litio, ¿verdad? También puede reaccionar con oxígeno para formar un óxido, con cloro para formar una sal, puede formar con un compuesto orgánico, puede llegar a formar compuestos orgánicos con el nitrógeno para formar ese nitruro de litio, y también de aquí se puede formar también de esta misma, si ustedes observan, puede llegarse a formar lo que es el hidróxido, ¿verdad? Entonces, si usted observa el litio, puede llegar a formar hidróxido por dos vías. Primero, reaccionando con nitrógeno o directamente con agua. Entonces, esas son algunas de las reacciones químicas del litio, ¿verdad? No quiere decir que solo estas sean, también pueden haber otras. Entonces, uso de las baterías. De los usos, el más común o el más fuerte puede ser las baterías de celulares y autos eléctricos, ¿verdad? En la industria de la metalurgia, ¿verdad? En la industria marina, aeroespacial con el hidróxido de litio, aleación y construcción de aeronáutica, ¿verdad? La ventaja del litio como una aleación es que es bien liviana, ¿verdad? Pero realmente no es tan, aquí como dice, en la construcción aeronáutica, ¿verdad? O sea, pues el litio como aleación metálica tiene ciertas características, ¿verdad? Por ejemplo, la dureza, la firmeza, el peso, pero no es muy común porque el costo que él tiene, ¿verdad? Entonces, o sea, como es demasiado caro, mejor solo lo ocupa en la industria aeronáutica, ¿verdad? En el campo de la química, en la síntesis de compuestos orgánicos y en la salud como citrato y carbonato, ¿verdad? Y aquí vemos un compuesto que es el carbonato de litio, ¿verdad? Entonces, el litio tiene estos usos para que ustedes lo puedan ver. Todos estos usos son comunes, ¿verdad? Pero digamos que el más lucrativo en la actualidad es el de las baterías de celulares y en el de las baterías para los autos eléctricos, ¿verdad? La ventaja, si ustedes observan antes, eran baterías de carbón, ¿verdad? Y de otros compuestos, de plomo también, pero en la actualidad, las otras eran demasiado tóxicas, ¿verdad? Y solo se podían usar una vez y después dejaban de funcionar, ya no las puedes recargar. En cambio, con estas baterías de litio, pues la ventaja es que son recargables, ¿verdad? Y mantienen la carga durante más tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso hoy el litio está en bastante uso. Entonces, vamos a hablar un poquito del sodio. Aquí, de igual manera, tenemos la historia, ¿verdad? El mismo científico, Davy, con la electrólisis del hidróxido de sodio, entonces, de los experimentos que él hizo, ¿verdad? Entonces, la abundancia, la ventaja del sodio, el sodio es de los metales que se encuentran en mayor abundancia. De igual manera, ¿verdad? Volverles a mencionar que el sodio no lo vamos a encontrar como sodio sólido, ¿verdad? Siempre lo vamos a encontrar como sal. El más común es el cloruro de sodio, es el carbonato de sodio, borato de sodio, nitrato de sodio, sulfato de sodio, ¿verdad? Tenemos ahí cloruro de sodio y la sal, ¿verdad? El carbonato de sodio sosa, muchas veces lo hemos ocupado, el bicarbonato de sodio que también se ocupa para la cocina. Tenemos el borato de sodio, el bórax,
que también este se ocupa para hacer en las pastillas. No sé si ustedes han visto en las pastillas que venden para como no es plaguicida, sino que insecticida, perdón, si es insecticida para las cucas, para las cucarachas. Entonces se ocupan borato de sodio porque se lo comen los insectos y se mueren, ¿verdad? Entonces para controlar las plagas se ocupa el bórax. El nitrato de sodio, nitrato de chile también se conoce, ¿verdad? Que es para que le ponen como aditivo a la sal. No, porque nosotros lo que compramos en el súper son salsas picantes, ¿verdad? No es que compremos el chile, pero nosotros así le nombramos. Y tenemos el sulfato de sodio, que también se ocupa como fertilizante. Normalmente el sodio se encuentra en el agua de mar, ¿verdad? Si ustedes, no sé si alguna vez, aquí en El Salvador hay como 2 o 3 empresas que del agua del mar extraen el cloruro de sodio, lo tratan y de ahí lo venden, ¿verdad? Lo venden como la sal de mesa. Entonces bueno, por lo menos yo he visto una empresa que está en el área costera que toma un poco del agua y tiene como unas grandes piscinas. Entonces el agua del mar la coloca en esas piscinas y por evaporación, como nosotros ya sabemos que el agua siempre se evapora, y de ahí queda depositada la sal y de ahí la extraen, ¿verdad? Luego lo que hacen es un proceso químico de purificación de la sal, ¿verdad? Bueno, aquí también tenemos, muchas veces se ocupa lo que es la sal o el sodio fundido, ¿verdad? Para poder obtenerlo. Si ustedes observan en esta imagen, tenemos un pequeño reactor en el cual lo que se está buscando es una solución de cloruro de sodio, se funde a altas temperaturas y poder obtener lo que es, la ventaja por ejemplo, de este reactor es que tiene 2 productos a la vez, ¿verdad? Por ejemplo, como nosotros ya sabemos que tienen soluciones de cloruro de sodio concentradas, lo elevan a grandes temperaturas, lo funden de igual manera, lo hacen pasar por electrólisis, hacen pasar por una gran cantidad de corriente eléctrica y como tenemos como producto, tenemos el sodio fundido y tenemos el cloro gaseoso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este mineral, en esta sal, la ventaja es que tenemos 2 productos y los 2 productos se pueden ocupar, ¿verdad? Porque por una parte ocupan el gas cloro, pueden ocuparlo para formar ácido clorhídrico, o otro compuesto, otra sal. Y también están obteniendo lo que es el sodio metálico, que lo podrían ocupar también, por ejemplo, para hacer experimentos, para formar otra sal, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, este es un reactor o una imagen. Esta es la imagen de un reactor en el cual le colocan la solución de cloruro de sodio, lo elevan a grandes temperaturas y una vez fundido todo, hacen pasar corriente eléctrica en el ánodo y el cátodo y se separa lo que es el sodio con el cloro. Dentro de las reacciones químicas que tenemos al sodio, que reacciona con agua, puede reaccionar con oxígeno, con agua, con cloro, con plomo, con cloruro de titanio, no recuerdo ese compuesto. Puede reaccionar con este compuesto, con el amoníaco, ¿verdad? Y para formar diferentes productos, ¿verdad? Tenemos algunos compuestos, el más común, ¿verdad? Que es la sal que siempre estamos consumiendo, ¿verdad? Tenemos el hidróxido de sodio, ¿verdad? Que es una base muy conocida. Tenemos este óxido de sodio. También podemos llegar a formar el bicarbonato de sodio. Y así, ¿verdad? Usos de sodio metálico en la metalurgia, refrigerantes, materia prima, purificante de hidrocarburos, alumbrado público, desecante. En los compuestos compuestos con el cloruro de sodio, carbonatos, sulfatos, hidruros y nitratos.
Bueno, también el cloruro de sodio se ocupa para darle cierta consistencia al champú. Si se fijan, algunos champú, más que todas las señoritas, buscan champú que no diga que contiene sal o cloruro de sodio, porque eso dicen ellas, bueno, no sé, que les arruina el pelo. Pero entonces ellas compran un champú un poco más fino, ¿verdad? Entonces, pero la mayoría de los hombres agarramos el primer champú que veamos, ¿verdad? Y si algunos se fijan, ven la etiqueta y donde dice los compuestos, pueden observar que dice cloruro de sodio. Entonces el cloruro de sodio, él ayuda a darle la consistencia como viscosa, ¿verdad? Entonces, él reacciona con los compuestos que lleva el champú y le da esa viscosidad al champú. Entonces, pero no, realmente no es tan bueno, ¿verdad? Porque sí realmente lo reseca, ¿verdad? Igual cuando uno va a la playa y se toca el pelo, se lo siente bien diferente. Entonces, también el sodio es importante en nuestro organismo por la bomba sodio-potasio, ¿verdad? Que nos ayuda a mantener la homeostasia y el equilibrio en nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, ahí podemos observar cómo el sodio y el potasio reaccionan, ¿verdad? Cuando se liberan lo que es iones sodio y entran los iones potasio, ¿verdad? Entonces se conoce como la bomba sodio-potasio TPasa. Nos sirve mucho para mantener la homeostasia de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y esto, nos vamos a quedar hasta acá, jóvenes. Voy a dejar de grabar.